El salario mínimo, esta discusión que hay. La semana pasada les comentaba yo que hicimos un foro en la Asamblea Legislativa eh, y ahí se presentaron varias ponencias y les estuve comentando algunas cosas de esas ponencias. Uno de nuestros ponentes, el compañero Víctor Palacio, que además es mi amigo y hemos hecho algunos libros juntos, le mandó a un columnista de La Jornada, Carlos Fernández Vega, su ponencia. Este señor escribe la columna México S.A., le mandó su trabajo, su ponencia, y este cuate hoy hace una cita más o menos extensa acerca del trabajo de Víctor Palacio, y me parece que es muy, muy importante destacarlo, por dos razones. La primera, que es la menos importante, pues porque hace referencia al foro que nosotros organizamos, y en segundo lugar, porque rescata completos en buena medida las argumentaciones y los cálculos que hace Víctor. Mientras les leo esta nota, ustedes van a ir viendo una serie de gráficas que muestran la evolución del salario mínimo desde hace 30 o 70 años, algunas, o sea, cambia, va variando la periodicidad, pero también comparativos internacionales. Observen cómo México está en los extremos, o hasta arriba en algunas gráficas, o hasta abajo en las otras. Por ejemplo, en las de horas trabajadas estamos hasta arriba, en las del salario estamos hasta abajo. En fin, ustedes van a ir viendo algunas gráficas y cosas así, mientras pues le damos paso a esta nota que salió el día de apenas hoy en La Jornada. Es de Carlos Fernández Vega, México S.A., y la cosa dice más o menos de las de acá. Gobierno, patrones y líderes obreros aseguran que con 2 o 3 pesitos de aumento se recupera el poder adquisitivo del salario mínimo, mientras el jefe de gobierno del Distrito Federal considera que casi 83 pesos por día es un buen nivel para comenzar dicha recuperación. El problema es que nadie ha tenido la delicadeza de escuchar ni considerar las urgencias de los presuntos beneficiarios de tales pronunciamientos, es decir, a los millones de mexicanos que obtienen entre 0 y 3 mini ingresos, o sea, mini salarios como máximo. 2 semanas atrás, los levantadedos de San Lázaro aprobaron reformar la Constitución con el fin de desvincular el salario mínimo como medida de referencia en el cobro de multas, tarifas, precios y conexos, y en su lugar autorizaron la creación de una unidad de medida y actualización. Por tratarse de una modificación a la Carta Magna, la aprobación se fue de gira por los congresos estatales y a estas alturas, con toda pachorra, solo unos pocos la han avalado. Se requieren 17 para que se apruebe finalmente la reforma constitucional. Nadie tiene prisa por elevar el ingreso real de los trabajadores. No la han tenido en los últimos 33 años. Solo los trabajadores, y no abrimos nuestra boquita, pues nos va como nos va. Menos si el afamadísimo Lupe Reyes está a la vuelta de la esquina. No obstante, días atrás, algunos sindicalistas que forman parte del circuito oficial que no forman parte del circuito oficial, organizaron un encuentro sobre el salario mínimo en la Asamblea Legislativa. Vamos a constituir estos sindicalistas una cosa que le vamos a poner muy probablemente peso sobre peso para promover este tema. Y entre sus exigencias destaca la de considerar un incremento inmediato de 20 y 30% para arrancar en 2006 en 91 pesos por día de salario mínimo. Quien fundamentó tal exigencia fue Víctor H. Palacio Muñoz, profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, de cuyo trabajo se retoman las siguientes consideraciones. Entonces, en adelante lo que se dice es, digamos, la voz de Víctor Palacio. En 2015 el salario mínimo es de 70.10 pesos o 2.103 pesos mensuales.
Si en el caso de la gente que vive en las ciudades, la canasta alimentaria cuesta 1,295 pesos, quiere decir que 61.6% del ingreso mensual se gasta en la compra solamente de alimentos. Pero si sabemos que la suma de las canastas alimentaria y no alimentaria es de 2,639 pesos en octubre de 2015, entonces el salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades mínimas, también de alimentación y servicios suntuosos como vivienda, educación, transporte, cultura, etc. Hay un déficit para cubrir estas necesidades de 536 pesos, o sea, nos faltan 536 pesos para tener lo mínimo indispensable más allá de la comida. Es decir, faltan 20.3% de incremento en el salario mínimo para cubrir lo que el Coneval llama canasta alimentaria y no alimentaria. Una primera demanda es exigir un incremento salarial de 20%. Un estudio para 18 países de la OCDE, que no incluye a México, señala que un aumento de salario mínimo posibilita el incremento de la productividad. Pero, ¿aumentará la inflación? Los estudios más elaborados en materia de salario mínimo en Estados Unidos indican que un incremento de 10% en el salario mínimo genera un aumento de 0.6% en los precios, repito. Esta parte porque es muy importante. Los estudios más elaborados en materia de salarios mínimos en Estados Unidos indican que un incremento del 10% en el salario mínimo genera un incremento de solo 0.6% en los precios. Así, con un incremento al salario mínimo de 20%, la inflación en el peor de los casos subiría a 1.2%. Esta afirmación y los cálculos de Víctor, la información que nos proporciona, demuestran que es una mentira lo que dicen los patrones de que el salario es muy inflacionario. La propuesta de Mancera sobre el salario mínimo es que se incremente 18%, llegando a 82.86 pesos, lo que se reflejaría en un aumento inflacionario de un 1%. La sugerencia inicial es que el salario mínimo suba 20% para pasar de 70.10 a 84.12 pesos, con un incremento en la inflación de 1.2%. Según el sistema de cuentas nacionales, la remuneración a los salarios, obreros, trabajadores de servicios, etc., representa solo el 16.6% del total de la producción. Si se exige 20% de aumento al salario mínimo, este repercutirá en un incremento de 3.3% en los costos totales de las empresas. También esto lo tengo que repetir, porque es también clave. Fíjese usted. Si se exige 20% de aumento al salario mínimo, este repercutirá en un incremento de 3.3% de los costos totales de las empresas. O sea, si nos aumentan 20%, el costo para ellos es solo 3.3%. No es cierto que las empresas quiebren porque nos aumenten el salario. El argumento de ellos es que no pueden aumentarlos el salario porque sale caro para ellos hacerlo. Sin embargo, aquí se está demostrando que no. Pero puede demandarse, dice Víctor Palacio, 30% de incremento al salario mínimo, el cual se traduciría en un incremento de 4.9% de los costos totales de las empresas. Casi el 5% del costo de la empresa se incrementaría. Mejoraría nuestra vida y solo 5% de los costos de la empresa se incrementarían, lo que no justificaría ningún tipo de aumento a los precios y ayudaría a la recuperación económica, aumentaría la productividad y mejoraría el mercado interno. La segunda propuesta sería, dice Víctor Palacio, aumentar 30% el salario mínimo. Fíjense, 30%, una cosa que no ha ocurrido en décadas, con lo que quedaría en 91.3 pesos diarios, lo que incrementaría la inflación en 1.9%, menos de 2%. Ante cualquiera de las propuestas, aumentos de 20 o 30%, los empresarios o burgueses en este país levantarían las manos al cielo pidiendo ayuda. Pero se ha demostrado que con 20% de incremento al salario mínimo, los costos subirían 3.3% para las empresas y la inflación sería de 1.2%. Y si el aumento es de 30%, entonces los costos serían apenas de 4.9% y la inflación de 1.9%. Los empresarios pueden deducir fiscalmente con facilidad
estos aumentos. Una tercera propuesta sería que los empresarios pagaran las tasas de impuestos sobre la renta ISR que les corresponden. No olvidar que en estos aumentos del total del ISR recabado, el 51% lo aportan los causantes cautivos y 49% los empresarios. O sea, nosotros los trabajadores que tenemos bajos salarios, vivimos miserablemente, pagamos 51% del total del impuesto sobre la renta, y los grandes empresarios, en conjunto los empresarios, solo el 49%. Ellos son poquitos y ganan mucho, y nosotros somos muchos y ganamos poco. En Estados Unidos y Europa, la tasa que pagan los empresarios está arriba del 50% de sus ingresos. O sea, ya sí pagan impuestos y aquí se hacen tontos. En México, alrededor del 85 millones de personas reciben en promedio 1.7 salarios mínimos al mes. Con 30% de aumento al mini ingreso, esa población recibiría 55.771.56 pesos anuales por cabeza. Esto da un total de 4.740.5 millones de pesos. Si el presupuesto de egresos de la Federación en 2016, o sea, el gasto neto de vengado, será de 4.746.9 millones de pesos. Entonces, con ese aumento, la derrama económica para el salario mínimo representaría solo, fíjense ustedes, el 1% de tal presupuesto. O sea, el aumento que propone Víctor sería equivalente al 1% del presupuesto nacional. Es verdaderamente injustificable que no haya un aumento del 20 al 30% al salario mínimo. ¿No podría incluirse en el presupuesto de egresos un rubro cada año que se llamara salario mínimo? ¿No piensan en esto nuestros legisladores de izquierda? Pues no, los legisladores con trabajos logran caminar en dos patas por un milagro del creador, y ni siquiera se han preguntado, ni siquiera han reflexionado en esto. Pues ellos ganan 200,000 pesos al mes, ni se acuerdan de la perrada muerta de hambre, o sea, de todos nosotros. Los citados 4.740.5 millones de pesos equivaldrían a 33.6% de lo asignado al Poder Legislativo. O sea, un tercio de lo que se le dan al Poder Legislativo sería un aumento para todos nosotros. Y a 3.9% de lo que dispondrá la Sede Sol en 2016, esta secretaría que se dedica al clientelismo, a dar limosnas, dicen ellos, presupuesto social. Pues mejor el aumento sería el 3.9% de lo que maneja el Sedesol. Solo para dar un par de ejemplos. Sobran dependencias de las que se podría quitar una ridícula parte de su presupuesto, además de lo que los empresarios deberían aportar. Entre 2007 y 2011, por cada peso pagado en salarios se generan 26.52 pesos de excedente o plusvalía. También esto hay que repetirlo. Entre 2007 y el 2011, por cada peso pagado en salarios, los empresarios se ganaron 26.52 pesos. Por cada peso que nosotros recibimos, ellos se quedan con 26.52. Esto es lo que Marx le llamaba, y Víctor también, plusvalía. O sea, el valor que no se nos paga a los trabajadores y que nosotros generamos. Si se sabe que las horas obrero trabajadas fueron 610.8 millones de horas en promedio anual, entonces eso quiere decir que 3.65% de la jornada laboral fue pagada al obrero y el 96.35% se lo quedó el capitalista. Marx se escandalizaba hace 150 y tantos años porque decía, el obrero trabaja la mitad del tiempo de su jornada para sí y la otra mitad para el patrón. Pues ahora el nivel de explotación está de este nivel que nos dice Víctor Palacio. 3.65% de la jornada, o sea, menos de una hora, mucho menos de una hora, con ese trabajo el empleado se paga su salario, genera lo de su salario, y el restante 96.35% se lo queda el patrón como ganancia. Y aún así nos dicen que no les alcanza, y aún así nos dicen que no merecemos y que no está bien que nos aumenten mucho más el salario y sigamos viviendo en la miseria en la que estamos. Hasta allí el análisis, en espera de que para 2016 las siempre atentas y sensibles autoridades aumenten el salario mínimo entre 2 y 3
pesitos, dice Fernández Vega, para terminar con su columna. Me parecía que era importante que hiciéramos el comentario sobre este artículo, porque con pelos y señales, con cálculos, información oficial, tanto nacional como internacional, Víctor Palacio demuestra que no hay ninguna justificación económica para que los trabajadores sigamos teniendo los ingresos tan bajos que tenemos. Ya comentábamos la semana pasada que la CONASAM y la Comisión Nacional del Salario Mínimo en estos días tendrá que anunciar el aumento salarial. Es muy probable que estén esperando a que los congresos conviertan en realidad este asunto de que es una reforma constitucional, que el salario mínimo ya no es la unidad de medida para precios, tarifas, multas y cosas de esas. Si esto fuera cierto, ¿existe alguna posibilidad de que el aumento salarial sea superior al 3%, 4% en el que han fijado las autoridades la inflación? Lamentablemente, ya lo comentábamos también, el gobierno federal ha anunciado que tenemos la inflación más baja en 40 años, entonces se están tratando de curar esa luz. Los patrones dicen que no hay que subir mucho el salario, el gobierno dice que es inflacionario nuestro salario, pero aquí está la demostración. Lo vergonzoso es que tenga que ser un investigador individualmente, un compañero nuestro, por cierto, quien haga este tipo de cosas, y no fueran los grandes sindicatos, los medianos sindicatos, las centrales, la que estuvieran difundiendo y presentándole a la opinión pública, a los millones de trabajadores con volantes a puerta de fábrica, en el metro, en todos lados, esta argumentación, este tipo de argumentaciones que le demuestran al trabajador que si no le aumentan el salario es porque no les pega la gana a los patrones, no porque sea inflacionario, no porque no les alcance, no porque vayan a quebrar, simplemente porque son mezquinos, no nos quieren pagar más, nos quieren seguir explotando y lo van a seguir haciendo hasta en tanto no nos pongamos de pie, nos organizamos y nos defendamos. Así están las cosas en este momento y pues tenemos que ponernos las pilas porque la cosa está que arde. Vamos.